3 de agosto de 2024. Aviso de demolición. La primera novela de Gabriela Alburquerque, que podría haber sido una novela del tipo Los Buddenbrook de Thomas Mann. La autora, sin embargo, anula esta posibilidad arquitectónica al compactar la totalidad de las historias contadas y decapitar las que prometieron nacer, en pos de obtener una nouvelle de 110 páginas. Le falta algo de respiro a Aviso de demolición. Un poco más de calma, de espacios, de grasa. En definitiva, de buen pajeo. Te escribo para que veamos lo que hacemos con tu libro. Gabriela, ¿estás? Todavía no recibo respuesta. Creo que tu libro es bien flojo. Escríbeme para saber cómo mejorarlo. Me etiquetaban a mí en mi Instagram, que por lo demás es personal también, y usando este tipo de terminología. No lo encontré azaroso, sino más bien lo encontré dirigido, y creo que tiene que ver con el hecho de ser mujer y estar apareciendo públicamente y ser condenada por eso históricamente. Mujeres intensas, mujeres atormentadas, y donde principalmente el tema es claramente su carrera, pero también cómo viven el amor. Hijas de la valentía, historias de mujeres activistas en Chile. Mi nombre es Gabriela Alburquerque, tengo 29 años, soy escritora, estudié literatura creativa y actualmente estudio un magíster en estéticas americanas en el Instituto de Estética de la Católica. Trabajo como editora, escribo, hago talleres, idealmente los talleres los hago con participación abierta, pública, de manera gratuita. Estamos en el campus oriente de la Universidad Católica con Gabriela Alburquerque, escritora, feminista, lesbiana y creyente en la democratización de la literatura. Gabriela está estudiando un magíster en estéticas latinoamericanas, pero fuera de la universidad tiene un gran propósito: relevar las voces femeninas en la literatura, excluida por los hombres de manera histórica, por medio de escritos y discursos que no caen dentro de la norma. Creo que la literatura no es algo que sea una lección como muy premeditada en mi vida, más bien es un periplo de tratar de buscar un poco qué era lo que me interesaba estudiar, dado que tenía el privilegio de poder hacerlo. Gabriela comenzó su camino autoral con la novela Aviso de demolición, que fue galardonada el año 2021 con el premio Roberto Bolaño en la categoría novela. A pesar de que su libro no es autobiográfico, Gabriela considera esencial en la literatura escribir desde el propio contexto, facilitando la conexión con sus lectores, creando una sensación de comunidad, en especial entre mujeres. Yo creo más bien en otra cosa que tiene que ver como con el trabajo contextual. En el fondo yo no podría escribir nada que no me esté tocando en relación a un contexto, y eso implica lo social. Por lo tanto, al escribir yo siempre siento que aparece más la compañía de los otros que la soledad. Yo creo que me estimula mucho pensar en mi oficio como escritora, que es el Congreso de Literatura Femenina de 1987, que fue como el evento cultural que se hizo en dictadura. Esto fue un congreso donde escritoras, académicas, profes, historiadoras, filósofas, una serie de intelectuales de la letra se reunieron para poder pensar cómo poder vincular el feminismo con la literatura, en un campo cultural y literario donde además lo patriarcal, el sexismo, el sesgo de género han estimulado siempre la exclusión de las mujeres. Y no solamente eso, sino también de las lecturas con temáticas asociadas a las mujeres. Primera vez en nuestro país a una conferencia en torno a la literatura producida por mujeres latinoamericanas. Y esto configura un gesto político, pero un gesto político complejo, dirigido a la historia como poder, a la historia de la literatura, en cuyo amplio y sostenido relato se ha trazado una fina pero estricta división espacial, limitante para el cuerpo textual. Pienso como en ese gesto de armar una escena, ¿no? Como de decir, están todos estos cuerpos que son la prueba viva de que hay una escritura que ya está ocurriendo, y está ocurriendo en una sintonía media activista, porque son mujeres que estratégicamente están escribiendo de temáticas que se asocian a la mujer. El activismo de Gabriela es la visibilización de relatos que no suelen ser abordados en la literatura tradicional. Por medio de esta, busca crear y concientizar sobre el espacio de las mujeres en la literatura. Pienso en ese activismo y digo, eso me gusta, eso me gustaría hacer, ¿cachai? Cuando escribo, tratar de al menos estar pensando en que el oficio literario no es egocéntrico ni egoísta, sino que siempre está relacionado con un otro que te pueda leer. Si alguien no te lee, no hay libro. Sin un lector, la cadena de lectura no está
no se cumple. Siempre lo digo, pero yo nunca sé si él lo dijo alguna vez, pero yo siempre he visto a Lemebel como un activista de la disidencia, que me parece que no es menor, porque en el fondo la palabra activista igual juega con el significante en un término positivo. Lemebel lo ponía ahí en términos negativos y eso quizás le quita como potencia a verlo como activista, pero Lemebel era un articulador de escenas, de espacios, buscaba legitimar identidades, discursos que venían de un lugar que se buscaba que fuera periférico, pero que no necesariamente era periférico. Entonces a mí, como en vínculos con la escritura, yo creo que me parece muy interesante esa figura de un escritor que tiene una pata puesta en lo político, en lo social, y otra pata puesta en la escritura. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón. La literatura, como otras disciplinas, suelen ser espacios masculinizados. Desde temas como la validación entre pares hasta la crítica literaria pueden verse afectadas por el género. Hace muy poco, y de hecho tuve que escribir un correo ayer, que me costó un mes escribir, porque me parece que ante la violencia nos tenemos que tomar todo el tiempo que podamos para responder, sobre todo cuando nos interpela. Alguien escribió una reseña que en algún momento decía algo de que a mi libro le faltaba un buen pajeo, que me parece que es un lenguaje al que se llega solamente a través de un pensamiento sexista de la cuestión, porque la literatura no tiene género, por un lado, y por otro, de partida mi novela no tiene ninguna escena de sexo. No lo encontré azaroso, sino más bien lo encontré dirigido, encontré que usar en ese contexto algo como le faltó un buen pajeo a la novela, que se podría decir, por ejemplo, le faltó tiempo, faltó que la escritora le diera un poco más de lugar a las acciones. Bacán, dilo, me parece bien, pero en los términos en los que se movió no me parece. Le falta algo de respiro a Aviso de Demolición. Un poco más de calma, de espacio, de grasa. En definitiva, de buen pajeo. Históricamente, las escritoras no han sido reconocidas en distintos ámbitos en el campo cultural en Chile. Un ejemplo de ello es que de 57 premios nacionales de literatura, solo 6 han sido mujeres. Me interpeló desde el espejo de ver lo que veía como con ciertos casos que tienen, no sé, estas escritoras del siglo XX a las que justamente se les criticaba la obra por cuestiones que tenían que ver con ellas y su género y no lo que escribían. Y yo no entiendo por qué el género tendría que ver con algo como la técnica. Yo te diría como que en la historia de nuestra tradición tenemos muchos casos y podemos pensar como autoras como la María Luisa Bombal, que es una de las autoras que a mí me parece más interesante como caso donde hay una exclusión marcadamente de género en Chile que tiene que ver con cuestiones éticas. Sí me parece que al menos estaría bueno hablar de eso, por ejemplo, y no hablar de que Bombal es una mala escritora en tanto era alcohólica o es una mala escritora en tanto no obtuvo premios en vida, que obtuvo, por cierto, pero no el Nacional de Literatura, que es algo que los últimos años ha aparecido mucho para hablar de la Bombal, como el fracaso de su proyecto literario, solamente porque en términos de crítica literaria no fue vista, visible, o si se le visibilizó fue por cuestiones de género, erróneamente, o porque se le trató como categorizar y encerrar. ¿Qué le atrajo de la personalidad de María Luisa a usted? Y los momentos muy claves que son en los disparos, esta vida hacia el final más silenciosa, que no se gana el premio, que muere un poco. Se ha hablado que se muere como en el olvido. Para Gabriela, aunque Bombal tenía todo para ser una escritora reconocida por la academia, tenía dinero, amistades en el círculo literario, una prosa impactante, su género le impidió alcanzar un mayor estatus. No se habla solo de escritura revolucionaria para la época, sino de su condición de mujer y los roles que debiese cumplir su género. Escritoras como Gabriela vuelven a relevar y resignificar la obra de aquellas mujeres que por la época no se hablaban lo suficiente. Lo único que puedo pensar es como en la insistencia y en la dificultad, como algo que tenemos que vernos de manera negativa, sino como algo positivo y un empuje. Hay una cita de este texto que es como
va a ser difícil para esta generación y para la que viene va a ser más difícil y para la que vendrá seguro que también, pero en algún punto no lo va a ser tanto y yo creo que estamos en un punto donde al historizarlo te das cuenta que no debería ser tan difícil. Yo tengo que validar también que para mí estudiar literatura, instalarme en el campo cultural gracias a lo que estas mujeres pudieron hacer previo a mí fue lo que me posibilitó hacer lo que hago hoy día. Yo creo que hay una condena a las mujeres cuando estamos en lo público sí o sí, porque no se nos legitima nuestro derecho a la aparición por un lado, pero también nuestro derecho a la palabra, pero también nuestro derecho a la lucidez intelectual, nuestro derecho a la lucidez política, nuestro derecho a ser mujeres que se pueden o no embarazar y pueden seguir trabajando, y un montón de otras cuestiones, mujeres que pueden ser gordas, flacas, morenas, blancas, como sea. Yo no sé si de los hombres hablan en esos términos. Desde que me metí en el campo cultural como una trabajadora de la literatura, lo que más he tenido es apoyo de mis pares mujeres y también de otras generaciones. Y creo que eso es algo que no ocurre mucho en el mundo de los varones, o no en los mismos términos. Yo publiqué mi novela y tuve enseguida un montón de comentarios de escritoras ya muy legitimadas, no solo apoyando mi escritura o demostrando cierto interés en ella, sino también como mostrándome una mano en una escena que es muy compleja y donde una creería que todos se mueven ciertos valores del ego. Entonces yo diría que hay de las dos cosas, como en todo, pero entre las pares yo creo que lo que más me pasa es que hay como una articulación muy bonita entre mujeres donde además no somos mujeriles. Y hablamos de nuestro trabajo y de nuestra técnica, nos gusta pensar justamente en eso, como en la continuación de este proyecto de las escritoras de los 80, por ejemplo, que buscaron mover ahí el velo de la ciudad letrada de hombres en Chile. Escuchaste Hijas de la Valentía, historias de mujeres activistas en Chile.